Hola muchachos, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro curso. Nos quedan por ver estos tres grupos funcionales y los aromáticos. Vamos ya de salida de los grupos funcionales. Pareciera ser muy repetitivo, pero es necesario que ustedes reconozcan los diferentes grupos funcionales que existen. Bueno, vamos a empezar con el grupo funcional del día de hoy, que se llaman ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son importantes, muy importantes, porque tienen un amplio uso tanto en el hogar como en la industria. Tienen como fórmula general RCOOH, o bien RC doble ligadura O y el OH, es decir, el grupo carbonilo y el grupo hidróxido, partiendo del mismo carbono, que sería el carbono número 1. ¿Sale? Esta es la fórmula contraída y aquí tengo la fórmula condensada. Tienen un pH ácido, de ahí el nombre de ácidos carboxílicos. Se usan en el hogar, como ya les había dicho, y en la industria. En el hogar se utilizan mucho como conservadores de alimentos. Entre los más utilizados tenemos el vinagre, que se conoce como ácido acético químicamente. Hay otros ácidos como el ácido cítrico, hay otros como pueden ser el ácido acetilsalicílico utilizado en la medicina, el ácido benzoico, que se utiliza también en la medicina para hacer algunos antisépticos, y existen algunos otros ácidos carboxílicos que se utilizan, por ejemplo, para hacer detergentes biodegradables, otros se utilizan como espesantes para pinturas y otros se utilizan para la fabricación de lubricantes. Tienen un amplio uso y son bastante importantes. En nuestro organismo van a entrar estos ácidos carboxílicos como lo que conocemos o vamos a conocer más adelante como los ácidos grasos. Bueno, a medida que aumenta la molécula de tamaño, tienen tendencia a convertirse en moléculas más grasosas, es decir, por eso el término de ácidos grasos para las moléculas que forman nuestro cuerpo, como les repito, lo vamos a ver más adelante. Hay dos formas de llamarlo. La primera forma de llamarlo es la que comúnmente conocemos como la nomenclatura IUPAC. En esta nomenclatura IUPAC, pues es exactamente lo mismo que hemos venido haciendo en el resto de las moléculas. Se localiza la cadena principal, me doy cuenta que tiene el grupo de ácido carboxílico y anuncio que ese va a ser mi carbono número 1. Como es un ácido carboxílico, empezamos realmente a nombrarlo con ese nombre. Y entonces sería ácido, contamos el número de carbonos, 1, 2, 3, 4, ponen el nombre del alcano correspondiente, butano, y lo terminan en ico. Y ahí tenemos el ácido butanoico. En mi segundo ejemplo hacemos lo mismo. Aquí está mi carbono 1, 2, pero ahora me doy cuenta que tengo dos ácidos carboxílicos, es de 3 átomos de carbono, el nombre del ácido es ácido, pongo el nombre del alcano, es de 3, propano, y pongo dioico, es decir, el di me está indicando la presencia de los dos ácidos carboxílicos en cada uno de los extremos de la molécula. Mi siguiente ejemplo sería con localizando la cadena principal. Una vez que tengo la cadena principal, sé que aquí tengo mi carbono 1, 2, 3, 4, 5. Como hablo de ácidos carboxílicos, empezamos poniendo la palabra ácido. Seguida de la ramificación, que en este caso se dan cuenta que en el carbono 3 hay un metil. Entonces, ácido 3, metil es de 5, pentanoico. Chequen cómo pongo el nombre del alcano y simplemente le estoy aumentando la terminación ico. Carbono número 1, 2, 3, 4. ¿Sale? No hay ramificaciones. Tengo el ácido butanoico. Ácido butanoico. El siguiente. Tengo la fórmula desarrollada del grupo carboxilo, pero sigue siendo mi carbono 1, 2, 3, 4, 5. Tengo aquí el ácido pentanoico. Ácido pentanoico. Siguiente fórmula. Localizo mi cadena principal. Mi extremo número 1, 2 y 3. En el carbono 2 hay una ramificación llamada metil. Este se llama ácido 2, metil propanoico. 2, metil propanoico. El siguiente. En el siguiente tengo una cadena más larga y la tengo que contar igual que si fuera un alcano. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, la cadena más larga la tenemos así. Extremo número 1, 2, 3, 4 y 5. En el 2 hay un metil y en el 3 hay un metil. Por lo tanto, ácido 2,3, dimetil. Y el nombre de la cadena principal, que es de 5, pentanoico. Pentanoico. ¿De acuerdo? El siguiente es de un solo átomo de carbono. Ese de un átomo de carbono se denominaría ácido metanoico. Y el siguiente es de 2 átomos de carbono, como te puedes dar cuenta. Por lo tanto, aquí se trata del ácido etanoico. Y seguimos las mismas reglas que están siguiendo para los alcanos, los alquenos, los alquinos y todos los grupos funcionales que hemos visto a partir de la nomenclatura que denominamos nomenclatura IUPAC. Bueno, si hablamos de la nomenclatura trivial de los ácidos carboxílicos, es necesario que nos aprendamos algunos nombres. Entre los principales nombres que tenemos que aprendernos estamos, por ejemplo, cuando tengan un átomo de carbono, es el ácido fórmico. 2 átomos de carbono, ácido acético. 3, ácido propiónico. 4, ácido butírico. 5, ácido valérico. 6, ácido caproico. El de 7 te pongo el nombre, pero realmente el de 7 para nosotros no es importante. Ácido caprílico, con 8 átomos de carbono. El de 9 tampoco es importante. El de 10, ácido cáprico, ácido cáprico. 12, ácido láurico. 14, ácido mirístico. 16, ácido palmítico. 18, ácido esteárico. Hay muchos más, hay que tienen 2 grupos funcionales carboxilo y van a recibir su nombre especial. Bueno, cuando tengas este número, antes de empezar con la nomenclatura, a partir del número 7, todos los ácidos carboxílicos que tengan un número non de átomos de carbono no son importantes en la naturaleza. Por lo tanto, solamente nos vamos a dedicar a los que tengan un número par de átomos de carbono. Repito, a partir del número 7. Para nombrarlos vas a checar lo mismo. Vas a determinar que tienes una cadena principal, que es esta, y ahí tienes tu carbono número 1. 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono tenemos y hablamos del ácido butírico. Mi cadena principal la tengo aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5. 5. Con 5 átomos de carbono hablo del ácido valérico. Pero recuerda que si estoy en nomenclatura trivial tendría que poner aquí carbono número 1, carbono alfa y carbono beta. Para decir que este se llama ácido beta, metil y el nombre de 5 átomos de carbono, valérico. Listo. En el siguiente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, no hay ramificación, ácido valérico. Listo. El siguiente que teníamos con 2 grupos carboxilo, tiene 1, 2, 3 carbonos, propiónico, pero al tener 2 grupos carboxilo lo puedes llamar ácido propionodioico. Ahí tienes el ácido propionodioico. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, 4 átomos de carbono sin ramificación, ácido butírico. Otra vez, localizo mi cadena principal. Este es mi carbono número 1. El siguiente es el carbono alfa y el siguiente es el carbono beta. Por lo tanto, esto recibe el nombre de ácido beta, metil. 5 átomos de carbono, no es cierto, 4. 1, 2, 3, 4. Butírico. Sale mi siguiente imagen. Tiene 1, 2, 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono, ácido propiónico. Mi siguiente imagen tiene 3 átomos de carbono, pero con una ramificación. Mi carbono número 1, mi carbono alfa. Este recibe el nombre de ácido. En el carbono alfa surge el metil, y luego vemos que está formado por 3 átomos de carbono, mi cadena principal, ácido alfa metil propiónico. ¿Sale? El siguiente solamente tiene un átomo de carbono. Con un átomo de carbono recibe el nombre de ácido fórmico.
¿Vale? En este caso se nombra muy parecido a los nombres triviales de los aldehídos, ya te diste cuenta. Los nombres triviales de los aldehídos derivan de lo que son los nombres triviales de los ácidos carboxílicos. Nada más cuidando el inicio, en vez de aldehído estamos poniendo ácido. Uno un poquito más complicado sería el que voy a poner ahorita, que sería CH3, CH, CH, CO, OH. Hacia abajo CH3 y hacia abajo CH2 y CH3. Y aprovecho para poner el último que tenía como ejemplo. El último que tenía como ejemplo es muy pequeño, el CH3, C, doble ligadura, OH. Vale, empezamos con el, entre comillas, largo que puse aquí y busco la cadena más larga. Este es mi carbono número 1 porque tiene el grupo carboxilo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, esta es mi cadena más larga. Carbono alfa, carbono beta. Ya no le pongo los demás porque ya no hay ramificaciones. Entonces sería el ácido alfa, beta, son las dos ramificaciones metil, dimetil, guión, y el nombre de la cadena principal, que repito, es de 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono valérico. Y para terminar, tenemos uno de 2 átomos de carbono. Este de 2 átomos de carbono es el famoso ácido acético. Y de esa manera tendrían la nomenclatura trivial de los ácidos carboxílicos. El siguiente grupo funcional que vamos a revisar son los ésteres. Los ésteres constituirían la primera parte de lo que son los derivados de los ácidos carboxílicos. Su fórmula general es RCOOR, o bien RC doble ligadura O. Y te das cuenta aquí exactamente que el grupo funcional ácido carboxílico posee un OH. Estos se llaman derivados de ácidos carboxílicos porque lo que estamos haciendo es modificar ligeramente la estructura, y en este caso estoy sustituyendo el hidrógeno por un radical que puede ser etil, propil, metil, etc. Como vamos a ver a continuación. Se encuentran en la naturaleza y se encuentran en las flores y en las frutas, lo cual quiere decir que probablemente sean los que les den el aroma y el olor característico de cada una de las flores y de las frutas que conocemos. Se sintetizan a partir de ellos algunos saborizantes y algunos perfumes. Se utilizan en la farmacología para la fabricación de plásticos, fibras textiles, colores y aromas de las frutas. Generalmente estos olores y aromas de las frutas se hacen de manera artificial, o sea, no tienen que ver nada con los compuestos naturales que tienen ya ellas. Se utiliza mucho en lo que son las conservas, en las jaleas y en las gelatinas. Si observas las etiquetas de las conservas, de las jaleas y las gelatinas, te vas a dar cuenta que tienen una cierta cantidad de estos productos conocidos con el nombre de éteres. Para nombrarlos se complica un poquito la cosa porque son un poco más largos que los ácidos carboxílicos. Sin embargo, siguen las mismas reglas IUPAC para poder establecer su nombre. Por ejemplo, aquí tengo mi cadena principal. ¿Hasta dónde sé que está mi cadena principal? Hasta donde esté el carbono que contenga el grupo carbonilo. Entonces, este va a ser mi carbono número 1, mi carbono número 2, mi carbono número 3 y mi carbono número 4. El nombre de esta primera parte de la molécula es butanato. Ve la terminación que le estamos dando en base a que estoy hablando de un éster. Butanato de, y luego me voy a fijar cómo se llama el radical que sustituyó al hidrógeno. En este caso es etil o etilo. Y tengo el nombre de butanato de etilo. En el siguiente, si lo estamos poniendo de manera contraída o condensada, mejor dicho, no hay ningún problema. Esta es mi cadena principal, porque aquí estaría el carbono conteniendo al grupo carbonilo. Carbono 1, carbono 2. Solamente 2 carbonos. Y entonces se llama etanoato, de, y la ramificación sigue siendo la misma. Etilo. Checa que las ramificaciones han sido las mismas para los dos ejemplos. En el siguiente, hasta aquí está el grupo carbonilo y solamente se trata de un carbono. Por lo tanto, este recibe el nombre de metanoato.
metanoato de, ahora la ramificación cambia, la ramificación es de 3 y recibe el nombre de metanoato de propilo. ¿Vale? Y ahí estoy involucrando lo que sería la nomenclatura de tipo IUPAC. Si tú quieres la nomenclatura trivial, en estos ejemplos, para no tener que borrarlos y volver a ponerlo en el siguiente, para la nomenclatura trivial optamos por los nombres exactamente con los que hicimos la nomenclatura trivial de los ácidos carboxílicos. Es decir, son 1, 2, 3, 4 carbonos. Con 4 carbonos sabemos que se llamaba ácido butírico. Ahora se va a llamar butirato de etilo. El nombre de la ramificación no cambia, solamente cambia el nombre trivial de aquí. Este tiene 2 carbonos, el ácido carboxílico de 2 carbonos se llamaba ácido acético. Esto se va a llamar acetato de etilo. Y por último, el de un átomo de carbono se llamaba ácido fórmico, por lo tanto ahora se va a llamar formato de propilo. Y en estas 3 fórmulas que acabo de poner como ejemplo inicial, pues ya hice la nomenclatura IUPAC y también hicimos la nomenclatura trivial. A continuación te pongo una lista más larga para que tratar de entender un poco mejor el tema. Bueno, vamos a hacer el recorrido de estas fórmulas que yo puse aquí de los ésteres, primero por medio de la nomenclatura que denominamos nomenclatura IUPAC, como lo estaba explicando al inicio de este tema. Bueno, en esta primera parte nos vamos a ir contando el número de átomos de carbono hasta que encontremos el grupo, o al carbono, mejor dicho, que tenga el grupo carbonilo. Aquí lo tengo, solamente tengo un carbono, ¿de acuerdo? Este recibe el nombre de metano si fuera un alcano. Vamos a poner aquí la terminación ato, que es la terminación de los ésteres. Metanoato, puedes poner metanato de, y luego ves la ramificación. La única ramificación existente ahí es metil. Metanato de metil. ¿Listo? En la siguiente hacemos lo mismo. Recorremos hasta que encontremos el grupo que tenga, al carbono, perdón, que tenga el grupo carbonilo. Carbono 1, carbono 2. Etano, si fuera un alcano. Etanato de, y checas la ramificación que tienes. En este caso es etilo. El siguiente es esta, la ramificación hasta el carbonilo. Este es mi carbono 1, mi carbono 2, mi carbono 3 y mi carbono 4. En el carbono 3 tengo una ramificación que es el metil. 3, metil, ion, el nombre de 4. Si fuera alcano sería butano. Entonces este es butanato de, y luego checas el tipo de ramificación que tiene. En este caso es el isopropil, de isopropilo. Vamos con el siguiente. Tenemos 3 hasta que encuentro el carbonilo. Entonces sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. Es de 3 átomos de carbono. Propanato de, y checamos nuestra ramificación, que sería etilo. Siguiente. Hasta el carbonilo, ahí lo tengo. Carbono 1, carbono 2. Etanato de, y ahora veo la ramificación que está formada por 5 átomos de carbono. Entonces el etanato de pentilo. Estoy nombrándolo como ramificación. En el siguiente ejemplo tengo hasta mi recorrido hasta el carbonilo. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Propanato de, y ves la ramificación que tiene. Isobutil o isobutil. Y por último, localizamos cadena principal hasta el grupo carbonilo. Mi cadena principal va a ser la que tengo aquí. Aquí está. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. En el carbono número 3 tengo una ramificación que es el etil. Entonces sería 3, etil, guión, el nombre de la cadena, el nombre de mi cadena principal que es de 5, pentanato de,
y mi ramificación, que en este caso es el etil. Y tengo los nombres IUPAC para cada uno de los ésteres que me acaban de poner. Sobre esas mismas fórmulas vamos a trabajar los nombres triviales de cada una de ellas. Para estos nombres triviales de cada una de ellas, simplemente voy a borrar el nombre IUPAC de ellas. Listo, vamos quitando todos los nombres IUPAC para poder trabajar los nombres triviales. Sale, para los nombres triviales, vamos a empezar. Tenemos un átomo de carbono. El ácido carboxílico de un átomo de carbono se llama ácido fórmico. Por lo tanto, aquí tengo el formato de metil, puesto que la ramificación que tengo aquí es el metil. En el siguiente, recuerda que ahora va a cambiar también esto. Es mi carbono 1, es cierto, pero aquí tengo mi carbono alfa y mi carbono beta. Nombre, beta, metil. Del carbono beta está saliendo la ramificación llamada metil. Es de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Mira, voy a poner el nombre del ácido tal cual, butírico. Entonces tú vas a quitar la terminación ico y vas a colocar la terminación ato. Butirato de isopropil. Aquí está el isopropil. En la siguiente es de 1, 2, 3 átomos de carbono. Voy a poner la terminación otra vez como ácido. Sería propiónico. Quitas la terminación ico y coloca la terminación ato. Propioanato de isobutilo, puesto que aquí tienes el isobutilo. El de ahí arriba. El de ahí arriba está de 2 átomos de carbono. El ácido de 2 átomos de carbono se llama acético. Por lo tanto es el acetato de etilo. En el siguiente son 3 átomos de carbono. Propanato de etilo. En el siguiente, 2 átomos de carbono. Acetato. Acetato de 1, 2, 3, 4, 5. Pentilo. Y en el último caso es el de 5, que se llama valérico. Sería, mentira, espérame tantito, sí es el valérico, pero aquí sería mi carbono 1, carbono alfa y carbono beta. Del carbono beta está surgiendo la ramificación. Sería beta, etil, guión. Sale. Puse la terminación como si fuera ácido. Quito la terminación ico y pongo la terminación ato. Beta, etil, valerato. Valerato de etilo. Y tenemos la terminación, aquí me falló, ¿verdad? Acetato de pentilo. Listo. Y tenemos la nomenclatura trivial para cada uno de los ésteres que les vayan a poner. El último grupo funcional que me marca el programa que tenemos que ver como derivado de ácido carboxílico serían las amidas. En el caso de las amidas tienen como fórmula general RCONH2 o bien RC, el grupo carbonilo, y aquí es más claro ver por qué es un derivado de ácido carboxílico. En vez de que tenga el grupo OH, en su lugar va a aparecer el grupo NH2, que los hace ser una amida. Bueno, ¿qué importancia tienen las amidas? Se utilizan mucho en los medicamentos, ya sea como sedantes, tranquilizantes o bien como antibióticos. Se utilizan para la fabricación del nylon 66, para fabricar el nylon. Se fabrican con ellos algunos repelentes de insectos. Existe, por ejemplo, la gilocaína, que es un anestésico local, urea, benzamina. Y lo más importante, forman parte de la estructura de los aminoácidos para posteriormente, a la unión de aminoácidos, formar las proteínas que forman la estructura de nuestro cuerpo. Para nombrar las amidas es muy parecido y lo que se hace es nombrarlas de acuerdo al grupo funcional amida. Es decir, otra vez hay una nomenclatura que es la nomenclatura IUPAC y una nomenclatura que es la nomenclatura trivial. Aquí simplemente lo vamos a terminar con la palabra amida. No se va a poner la palabra ácido, simplemente amida. Por ejemplo, aquí localizo mi cadena principal, que es exactamente de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. El compuesto recibe el nombre de butano amida.
Listo. 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Hexano. Amida. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser recto o puede ser para abajo. Vamos a escogerlo recto. 2, 3, 4, 5. Hay dos ramificaciones. La primera ramificación se encuentra en el carbono 2 llamada etil. La segunda es un metil. Orden alfabético. Este sería el 2, etil, guión, 4, metil, guión, y el nombre de la cadena principal, que es de 5 átomos de carbono, se llamaría pentano amida. Esta pequeñita de aquí, con una gran diferencia. Checa perfectamente la molécula y te vas a dar cuenta que aquí ya no tiene un NH2. El hidrógeno fue sustituido por el radical metil, que en este caso, aquí tengo el radical metil. ¿De acuerdo? Para nombrarla, no hay una numeración porque este sería mi carbono número 1 y este sería mi carbono 2. El donde está el nitrógeno no se numera. Entonces, para indicar la ramificación que se encuentra aquí, vas a utilizar la letra N mayúscula. N, metil, indicando que la ramificación metil surge del nitrógeno. N, metil, etano, amida. Y nos vamos a el último ejemplo que tengo aquí. En el último ejemplo, que es de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, nos vamos a dar cuenta que los hidrógenos del grupo amida fueron sustituidos por dos radicales metil. Aquí hay uno, aquí hay otro. No está numerado el nitrógeno, entonces sería N, dimetil, indicando que los dos radicales metil surgieron del hidrógeno. N, guión, y el nombre de la cadena principal, 4 átomos de carbono, butano, amida. Y de esa manera tendrías el nombre de cada una de las amidas en una nomenclatura que ya sabemos que se denomina nomenclatura IUPAC. Si se trata de nombrarlo en nomenclatura trivial, pues simplemente vas a cambiar los nombres de acuerdo a el número de carbonos que tenga y de acuerdo al nombre que le dimos a cada uno de los ácidos carboxílicos que vimos anteriormente. Voy a quitar los números de aquí que no me van a servir. ¿Sale? Entonces empezamos. Este es mi carbono 1, 2, 3, 4. Este es el ácido. Ve cómo lo estoy poniendo completo. Butírico. Tú vas a poner butir, y quitas ico y pones la palabra amida. Tenemos la butiramida. Primero. Segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Si era ácido, era el ácido caproico. Vas a quitar la palabra ico y vas a poner la palabra amida. Capro, amida. En la siguiente, recuerda, como es nomenclatura trivial, sí es cierto, aquí está tu carbono número 1, pero este sería el alfa, beta y gamma. Y los nombres en orden alfabético. Sería alfa, etil, guión, gamma, metil, guión, y el nombre de tu cadena principal, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5. El ácido se llamaría valérico. Quita la terminación ico y pone la terminación amida, para que el nombre completo sea alfa etil, gamma metil, valeramida. Tiene 2 átomos de carbono. El de 2 átomos de carbono, recuerda que es el ácido acético, entonces aquí vas a poner acético. Mentira, no empiezo así, porque me doy cuenta que hay una ramificación en la N. N, etil, pongo el nombre del ácido acético y quito mi terminación. En vez de ico, coloca la terminación amida. Y tengo N, etil, acetamida. Y por último, aquí nos damos cuenta que en la N hay dos ramificaciones. N, dimetil, el nombre del ácido para 4 átomos de carbono, butírico. Y recordar, quito la terminación ico y coloco la terminación amida. Y tengo N, dimetil, butiramida.
Y de esta manera puedo poner los nombres triviales de cada uno de los grupos funcionales que me dieron. La actividad que vamos a realizar para esta ocasión no va a ser poner los nombres de cada uno de ellos. Te voy a dar una lista con los diferentes grupos funcionales y tú lo que tienes que hacer es únicamente localizar el grupo funcional. La siguiente sesión vamos a conocer el grupo funcional de los aromáticos, que encabezados por el benceno, que es uno de los compuestos aromáticos que presentan resonancia. Todo eso lo vamos a ver la siguiente sesión. Y si nos da tiempo, que yo espero que sí, vamos a empezar con lo que son los azúcares. Bueno, ahí nos vemos.